Bienvenidos y bienvenidas a este video tutorial donde estaré mostrando los pasos necesarios para crear un formulario usando el programa EpiInfo en su versión 7.2.2.6. Una vez que hemos instalado nuestro programa, también lo configuramos con el idioma español. Acá tenemos los 6 programas que tiene EpiInfo. Y el que vamos a usar en este momento es crear formulario. Vamos a hacer clic y en la siguiente pantalla nos solicita el nuevo proyecto o abrir un proyecto si ya lo tenemos hecho. En este caso vamos a crear uno nuevo. Hago clic en nuevo proyecto y me pide el nombre. Vamos a escribir acá el nombre del proyecto. Datos, solamente datos. En este nombre puede ser el nombre de la unidad de salud donde usted trabaja, el proyecto que está desarrollando, la investigación, la tesis, etcétera. Y acá el nombre del formulario es la encuesta, ¿no?, que usted va a realizar. Un proyecto puede tener N cantidad de formularios o estudios. En este caso llamaremos datos personales. Si quiero darle una descripción, perfectamente lo puedo hacer acá, pero en este caso lo vamos a dejar en blanco. También les recuerdo que EpiInfo trabaja con el programa Microsoft Access, la versión 2002-2003. Por lo tanto, es necesario tener instalado el Office, ya sea desde el 2002 al 2003. En este caso la versión es la 2016, la que yo tengo. Sin embargo, trabajará sin problema. Le doy a aceptar. Se tarda un poco porque va a preparar todas las herramientas necesarias para crear mi cuestionario. Aquí está cargando. En esta parte haga de cuenta que es la hoja de papel donde vamos a escribir las preguntas de nuestro cuestionario, y para escribir según sea el tipo de pregunta vamos a usar estos tipos de campos. Por ejemplo, el primero, que se llama etiqueta, como su nombre lo dice, será para agregar título, y solamente le hago clic, lo arrastro a la ubicación donde deseo agregarlo, suelto el mouse y aparece esta caja de este cuadro. Vamos a agregar acá datos personales de los estudiantes a encuestar. Repito, aquí iría el título, ¿no?, de la encuesta o del estudio que usted hará. Pero este es un ejercicio rápido, por lo tanto no voy a entrar mucho a este tipo de detalle. La fuente la puede cambiar con negrita, por ejemplo, y cambiar el tamaño. Aquí tenemos estos efectos y un ejemplo del tipo de fuente que hemos seleccionado según sea el estilo y tamaño. Le doy a aceptar, otra vez a aceptar, y aquí tengo el título. Al poner el puntero sobre las letras o el título, se habilita, ¿no?, el cuadro. Hago clic y lo puedo ubicar donde yo desee. También puedo estirar esto acá, recordando los principios básicos de Windows, ¿no? Datos personales de los estudiantes a encuestar. Si he cometido algún error y quiero modificar este campo o cualquier otro que vayamos a usar en el desarrollo de este video, pues solamente se le da clic con el botón derecho, hago clic en propiedades y regreso, ¿no?, al origen. En este caso no voy a hacer ningún cambio. Entonces, este es el campo etiqueta o título. El siguiente es texto. Lo vamos a usar para realizar aquellas preguntas que vamos a hacer consultadas, y la respuesta sería un texto. Por ejemplo, quiero revisar la guía, alguna de texto. Aquí dice procedencia. Entonces aquí vamos a agregar la pregunta lugar de procedencia.
Esta será la pregunta y el nombre de campo o variable que le llama EpiInfo solamente le vamos a agregar procedencia. Como pueden observar, EpiInfo sugiere el nombre de campo igual a la pregunta o texto. Este nombre de campo manéjenlo mejor como el nombre de la variable. Procedencia. Ya que a la hora de hacer los análisis, cruces de variables, lo que vamos a encontrar es este nombre. También me pregunta si esta captura que voy a tener a esta respuesta será de solo lectura, si es requerido o si puedo repetir el último. Los campos de solo lectura son aquellos que son calculados. Por ejemplo, la edad, que está en dependencia de la fecha de nacimiento. Entonces, si nosotros queremos calcular la edad, esto sería de solo lectura. Esto me va a impedir que al ser calculada la edad, el digitalizador me vaya a cambiar dicha edad. Y si es requerido, pues hay preguntas que son requeridas, valga la redundancia, que no puedo dejar pasar un campo vacío, ¿verdad? Entonces le pondría acá un check que es requerido. Por ejemplo, si a mí me interesa la procedencia de los estudiantes de CIES y ese campo no puede quedar vacío, entonces habilito el requerido. De tal manera que cuando esté llenando ese dato y si no me agregan ahí una respuesta, esa ficha no será grabada. Vamos a dejarlo como requerido. Y le doy a aceptar. Este tipo de campo debe de ser tipo lista en el caso de que yo desee la procedencia de mis encuestados. Quise tomar este ejemplo como texto para que ustedes lo observen, pero ya en un diseño oficial eso sería tipo lista. Y lo vamos a ver más adelante. Seguimos con texto en mayúscula. Es igual que el primero, pero por alguna razón las respuestas que se deseen obtener queremos capturarla en mayúscula, aunque el teclado esté en minúscula. Entonces tomaríamos este texto mayúscula. Repito, para grabar la respuesta en mayúscula. Multilínea lo vamos a usar para aquellas preguntas donde la respuesta puede ser un párrafo bastante extenso. Eh, por ejemplo, alguien que se pregunte, por ejemplo, ¿cómo es la atención en esta unidad de salud? ¿Verdad? Entonces el encuestado va a decir la atención en esta unidad de salud es así, así, así. Entonces puede ser un párrafo bastante extenso y seleccionamos este multilínea. Acá lo podemos hacer un poco más ancho para escribir todo lo necesario. Número será para aquellas preguntas que lógicamente pues vamos a capturar la respuesta con un número. Por ejemplo, número de encuesta. Aquí puedo agregarle que sea un dígito, dos dígitos, etcétera. Si voy a grabar, por ejemplo, 99 encuestas, si voy a grabar aquí hasta 999, o lo puedo dejar en blanco, ¿no? Es requerido. Por ejemplo, si vamos a hacer 100 encuestas en el rango, sería que va desde la 1 hasta la 100. Que no se les ocurre grabar, por ejemplo, la encuesta 101. Aquí estamos. Seguimos con el número de teléfono, que esto es evidente, ¿no? Para guardar el número de teléfono del encuestado, si fuera necesario. Esta fecha, ¿cuántos tipos de fechas no hay, no? Por ejemplo, fecha de nacimiento
Vamos a agregarle como fecha NAC. Así. Será requerido. Y acá lo vamos a dejar sin rango, ¿no? Fecha NAC. Fecha de nacimiento. Hora. eh, para calcular, para agregar la hora de algún evento. Por ejemplo, hora del accidente. Podemos dejar así. Si estamos haciendo un estudio acerca de los accidentes laborales que pueden suceder en una empresa, ese es un buen campo para calcular, para saber la hora del accidente, el tiempo que tuvo ese trabajador en recibir atención médica, etcétera. Cuántas cosas no se pueden hacer con la hora. Esta fecha hora es la combinación de esta fecha y esta hora. Es recomendable que si usted va a hacer cálculo, ya sea con fecha u hora, mantenga los campos independientes. El campo casilla, lo vamos a arrastrar, será para aquellas preguntas que tienen múltiples opciones como respuesta. Por ejemplo, desayuno hoy. No, perdón. Esa sería la pregunta. Aquí primero trabajaríamos las opciones, las posibles opciones de la pregunta, ¿sí? Por ejemplo, si vamos a trabajar con desayuno y le vamos a preguntar los tipos de desayunos que puede haber consumido, entonces vamos a agregar primero las opciones. Puede ser que tomó café, leche. Esto también podría ser en un estudio de niños menores de 5 años y aquí podría ser la cantidad de vacunas que este niño ha recibido a la edad que tenga menor de 5 años. Entonces ponemos aquí cada una de las opciones de los nombres de las vacunas y en dependencia de las que ya tenga, pues solo se le agrega un check, como lo vamos a ver cuando se introduzcan los datos. Entonces en el desayuno puede ser café, leche, otra opción puede ser cereales. Y así podemos ir agregando todas las opciones que puede tener la pregunta. Aquí viene algo importante como es eh, agrupar cada una de estas opciones, porque si las dejamos libre a la hora de hacer el análisis tendríamos que aplicarle las frecuencias a cada uno de estas opciones. Pero acá me voy a saltar un poco el orden que llevo acá de los campos para indicarles cómo agrupar estas tres opciones para que se me conviertan en una. Lo primero es seleccionar la cantidad de opciones que quiero agrupar y existen dos maneras. Aquí dice grupo y también acá insertar grupo. El nombre del grupo es la pregunta. Por ejemplo, ¿qué desayunó hoy? ¿Verdad? Nombre de campo, lo de la variable lo vamos a dejar igual. Y le doy a aceptar. Entonces, como pueden observar, esta pregunta ahora agrupa las tres opciones. Y cuando vayamos a hacer el análisis, solamente vamos a tomar esta variable que desayunó hoy, que aunque lo puso abreviado, y él me va a presentar la frecuencia de cada una de las opciones que tiene en el grupo. Si no agrupo esto, repito, tendría que hacer cada una de las opciones, sacarle la frecuencia, pues lógicamente un poco más atrasado, tedioso.
Esta pregunta de yes, no es para aquellas preguntas dicotómicas donde la respuesta sea sí o no. Lógicamente, antes de hacer la pregunta ¿qué desayunó hoy? Primero sería preguntarle si desayunó. Entonces aquí le vamos a poner desayunó hoy. Y le damos a aceptar. Como pueden ver, no le agregué ni sí ni no. Él ya lo trae automáticamente como yes, no. En caso que usted quiera que aparezca en español, existe otras opciones para convertir esto en sí o no. O también lo puede agregar esa pregunta como valores legales. Ya vamos a llegar a esa opción. Esta pregunta de sí o no es muy importante con otro tipo de estudio, ya que pueden desencadenar otros tipos de preguntas que dependen de este sí no. Es una clase muy importante que tenemos que ver en la presencial, como es el código check. Por ejemplo, que aquí tenemos el código check. Por ejemplo, a la hora de estar haciendo la entrevista, si desayunó y nos dice que no, entonces esta pregunta tendría que deshabilitarse para que no quepa ninguna posibilidad de que si una persona no desayunó por error, se active, por ejemplo, aquí la opción cereales, que sería ya un problema a la hora de hacer el análisis. Porque tenemos personas que dijeron que no desayunaron, sin embargo, aparecen que sí, por ejemplo, tomaron leche. A través del código check vamos a hacer ese tipo de validaciones. La siguiente sería opción, lo arrastramos y este ya viene con el grupo ya realizado. Por ejemplo, este comando lo vamos a usar para aquellas preguntas que tienen varias opciones, pero solo una es verdadera. Por ejemplo, estado civil. El nombre del campo será estado civil y en estado civil puede estar soltero, casado. Como necesitamos tres opciones, entonces aquí lo voy a incrementar. Le hago clic acá. O también puedo escribir el número. Voy a poner un 4 y le doy. Y hago clic y ya ve, se incrementa. En este caso son 3. Me voy a la opción y ya me deja 3. Casado, unión, unión de hecho. Esas serían las tres opciones. Al darle, también me indica si lo quiero vertical u horizontal, alineado a la izquierda o a la derecha. Lo voy a dejar así como me lo presentó. También puedo cambiar el tipo de letra, ¿no? A aceptar. Y aquí está. Él me lo agrega ya sol, agrupado. Seguimos con el botón de comando. Este botón también vamos a trabajar cuando estemos viendo el código check. Este es un comando que al arrastrarlo, pues lo que agrega es un botón. Grabar ficha. Y le doy a aceptar. ¿Ve? Es un botón. ¿Y qué se puede hacer con este botón? Pues solamente darle un clic. Pero para que haga algo, le tenemos que programar un código. Eso lo vamos a ver en la clase presencial usando el código check. Pero aquí ya ustedes pueden practicar cómo agregar el botón. La imagen, si queremos agregar una imagen en cada una de las de las fichas o del cuestionario, pues solo lo arrastramos. Vamos a hacerle como estamos probando el espacio, ¿no? En caso que quieran usar EpiInfo como un registro de pacientes.
Ahí lo vamos a dejar. Y pasemos a los valores legales. Hacemos clic. Valores legales son listas. No es más que lista de opciones. En este caso vamos a volver a usar procedencia. Vamos a decir que es requerido procedencia. Y para agregar el listado de los nombres de los lugares, vamos a hacer clic en este botón de los tres puntitos. Y en este nuevo botón dice crear nuevo. Voy a agregar acá donde vienen los estudiantes. Managua, Masaya, Carazo, Rivas, Costa Caribe, Caribe Norte. También vienen del sur, pero vamos a dejarlo hasta aquí. Vamos a poner Matagalpa ya de último. Matagalpa. Muy bien, ahí está mi lista. Le doy a aceptar. Aceptar. Y aquí está. Ahí está mi lista. Solamente estudiantes de estos departamentos. Bueno, vamos a agregar uno que diga otros por si alguien no pertenece a este listado. Propiedades, le di botón derecho, propiedades. Me voy a otra vez sacar los puntitos y regreso aquí. Vamos a poner otro departamento. Aceptar. Aceptar. Y aquí está ya otro departamento. Esos son valores legales. Código de descripción es bastante parecido a valores legales. La diferencia está en que le vamos a agregar, como su nombre lo dice, un código. Por ejemplo, aquí tenemos Carazo de primero. Entonces el código para Carazo sería 1. Costa Caribe sería 2. Managua 3. Masaya 4 y así sucesivamente. Esa es la diferencia entre valores legales y código de descripción. Vamos a hacerlo acá. Vamos a... La pregunta sería procedencia. Entonces, uno decide con qué campo va a trabajar de estos dos. Lógicamente, cuando grabemos el dato seleccionado, en este caso, si usamos valores legales, pues si selecciono Carazo, eso se va a grabar en la tabla o en la base de datos. Pero si estoy usando código de descripción, que es el que estoy haciendo acá ahorita, y en mi lista debo de agregar, por ejemplo, el número 1 y digo Carazo. ¿No? Cuando seleccione Carazo, lo que se va a grabar en la tabla o base de datos será el número 1 y no la descripción. Así será para todas las otras. No recuerdo el orden como me aparece, pero para que tengan una idea, Managua, Rivas, ahí nomás. Y le damos a aceptar. Dice, por favor, comentario, yo puse un punto y me dice que es un guión. Muy bien, vamos a corregir. Vamos a agregarle el guión. Listo, vamos a dar a aceptar. Aceptar. Y aquí está la misma lista
con los mismos datos, pero ahora usando un código. Repito, al seleccionar en comentarios en valores legales, lógicamente aquí si selecciono Managua, esa será la variable o el valor de la variable que me va a capturar la tabla. Pero si yo selecciono Managua aquí, lo que se va a grabar es el número 2. Esto se realiza con estudios ya avanzados, con bases de datos para análisis. Normalmente los estudios que se hacen con este tipo de variables serán como de lectura nada más. Pero si usamos el código numérico, pues tenemos más oportunidades para hacer análisis de los datos porque vamos a trabajar con números. Entonces ahí tenemos los valores legales y el código de descripción. Esos serían los campos más importantes en esta clase que ustedes van a usar para hacer su tesis. De tal manera que en la guía que tenemos acá, y que nosotros hicimos una matriz de datos en Excel con estas variables. Entonces ustedes van a practicar lo que les he mostrado con cada uno de estos campos. Van a practicar haciendo la encuesta con estos datos. Aquí me hicieron falta, por ejemplo, después de la fecha de nacimiento hay que agregar edad en años. Edad en años sería un dato numérico. Aquí solo le vamos a hacer clic. Edad en años. Y la variable, pónganle así, edad A. Y le dan de solo lectura. Háganlo así porque vamos a hacer este campo que sea calculado. Y si trabajamos con el mismo nombre de la variable todos cuando esté haciendo la explicación, pues no nos vamos a equivocar. Edad en años es numérica. Creo que también hay edad en meses y días. Entonces será igual otro campo numérico. Edad en meses. A esta le vamos a llamar edad M. A aceptar. Este es solo lectura. Aceptar. Aquí tenemos. Y el otro será edad días. También es número. Edad en días. Edad D le vamos a llamar edad D mayúscula y será solo lectura porque es un campo calculado. Así. Vamos a ver en la guía que otra cosa, procedencia, la hacen como valor legal o código de descripción. No importa, cualquiera de los dos. El estado civil puede ser valor legal, código de descripción o puede también ser opción. Fuma, pues yes, no. La cantidad de cigarrillos pues sería numérico, como aquí lo dice. La marca de los cigarrillos, todos los datos conforme la matriz de datos que tenemos en Excel. Entonces, esa será la clase para que lo hagamos de manera presencial. Vamos a practicar cómo dar saltos entre preguntas y realizar los cálculos de edad en años, días y meses. Además, haremos también análisis de datos porque ustedes aquí ya van a practicar cómo crear el formulario y van a llenar
las 10 fichas que llenamos aquí en clase. También sería bueno que si van a nombrar alguna pregunta como requisito obligatoria, pues vean que le van a agregar algún dato, porque si no, no va a pasar, no van a grabar. Eso sería por hoy. Entonces, una vez que hemos creado todas las preguntas, el siguiente paso será cómo grabar los datos. Entonces, para ello aquí tenemos la opción grabar datos. Aquí me dice una tabla de datos no ha sido creada para este formulario. ¿Le gustaría crear la tabla de datos? Lógicamente tenemos que darle que sí. Pero para que ustedes entiendan qué es esto, pues lo que quiere hacer EpiInfo es crear la tabla que antes se llamaba matriz de datos con cada una de estas opciones que le hemos dicho. Entonces le decimos que sí. Y esto es algo muy, pero muy importante. Esto de indicarle a EpiInfo el número inicial del cuestionario. ¿Por qué es importante? Porque hay estudios, hay encuestas que se hacen de manera simultánea en diferentes lugares. Por ejemplo, si nos mandan a encuestar a, a los barrios de acá de Managua, es la misma encuesta con las mismas preguntas, pero no nos van a dar la encuesta que inicie, por ejemplo, a partir del número 1. Lógicamente alguien tendrá que hacer la encuesta número 1. Vamos a suponer que el encuestador 1 va a iniciar de la 1 a, ¿qué le digo? A la 100, por ejemplo. Entonces aquí en este caso le damos a aceptar y esta base de datos, esta encuesta está preparada para almacenar la encuesta número 1 a la 100. Y entonces, lugar de procedencia, acá lo dejamos libre. ¿Se acuerdan? Número de encuesta será la número 1. Como es la atención, aquí pues es un campo multilínea. Y ahí pues para que se vaya llenando todo. La fecha de nacimiento. Todo esto ya lo practicamos. Conforme este orden, día, mes y año, la hora, minutos y segundos, si es necesario. Aquí será para cargar la imagen. Que desayunó hoy, pudo haber desayunado las 3 cosas, ¿no? Desayunó, sí es sí. Nosotros vamos a programar esto, porque si me dice que no, esta pregunta tiene que desaparecer. Estado civil puede ser casado, soltero, y como pueden observar, solamente puede seleccionar uno. La procedencia, que aquí están con valores legales, voy a seleccionar Managua aquí, y acá está con un código que si yo selecciono Managua, lo que se va a grabar es el número 2. Y estos campos, como les dije, que son de solo lectura, por eso no puedo escribir nada en ellos. Estas edades van a aparecer en dependencia de la fecha de nacimiento que yo seleccione aquí. Pero como no he hecho ninguna programación, pues no aparece nada. Eso lo vamos a ver en clase. Entonces, esta es la forma de llenar la ficha. Una vez que lo he terminado, vamos a hacer clic en este botón, pero como no lo programamos, no hace nada. Lo haremos en clase. Para mostrarles que se grabó, entonces vamos a hacer clic aquí en nuevo registro. Aquí estamos en 0 registro y al darle clic en nuevo registro ya aparece 1 y así sucesivamente va a ir llenándose mientras nosotros vamos llenando cada ficha. Va a ir aumentando este número cuando nosotros llenemos la ficha. Regresemos a la importancia de la base de datos.
Entonces, esta encuesta esté preparada para recibir a partir de la encuesta número 1 hasta la 100. Pero ¿qué pasaría? ¿Cómo haríamos para darle esta misma encuesta al encuestador número 2? Bueno, para eso tendríamos que eh, regresar a editar formulario. Editar formulario, eliminar la tabla de datos. Lógicamente, antes de hacer esto, yo debo de grabar esta base de datos al encuestador 1, copiársela en su computadora, así con la configuración que tiene ahorita, y luego voy a hacer esto, eliminar la tabla de los datos, le digo que sí. Ahora que le voy a dar grabar datos, me va a volver a hacer esta pregunta y a partir de qué número va a comenzar a grabar. Entonces, como ya el encuestador 1 va a usar el número 1 hasta el 100, entonces yo le voy a decir acá que inicie a partir de la 101. Le doy a aceptar y comienzo a llenar la encuesta, ¿no? O mejor dicho, la copio. Se la copio en una memoria USB al encuestador 2, se la grabo en su máquina, listo, y ahora debo de darle la misma base de datos al encuestador número 3. Este me va a grabar de la encuesta 101 hasta la 200 sería. Entonces regreso a editar formulario, herramientas, eliminar la tabla de datos. Le digo que sí. Grabar datos para que me haga la pregunta a partir de qué número va a comenzar a grabar. Y le voy a decir que es a partir de la 201. Le doy a aceptar. ¿Sí? Le doy a aceptar. Entonces agarro esta base de datos, la copio en una memoria USB, se la grabo en la computadora o en el dispositivo móvil al encuestador número 3 sería, ¿verdad? Número 3, se la grabo. ¿Ya? Y ahora voy con el encuestador número 4. Le doy editar formulario. Voy a borrar. Sería de la 201 hasta la 300. Me va a traer el encuestador número 3. Ahora voy a preparar la encuesta número 4 para el encuestador número 4. Al darle grabar datos, me hace otra vez la pregunta y le digo que va a comenzar a grabar a partir de la 401. Y así sucesivamente según sea la cantidad de encuestadores que vamos a necesitar. Si usted no hace, a esto se le llama segmentar la base de datos. Ya, esto es como prepararla para que reciba la cantidad de fichas que le hemos indicado. Si pasamos por alto este proceso, pues vamos a tener problema a la hora de unificar cada base de datos del encuestador 1. Él va a venir, ¿verdad? Con sus 100 datos. Entonces, yo tengo que unificar después los datos del encuestador número 2 con los datos del encuestador 1 y así sucesivamente, hacer una sola. Entonces, cuando no se hace la segmentación de la base de datos, todas las bases de datos van a comenzar a grabar el registro número 1. Aunque aquí nosotros pongamos el 101, pero este número nos sirve a nosotros, pero EpiInfo lleva un registro interno que él va controlando según sea el número de fichas que le indicamos que inicie a contabilizar. Repito, no lo vamos a controlar con el número de fichas que nosotros escribimos aquí. Nosotros hacemos esto para verificar, para controlar la cantidad de fichas que vamos grabando. Y en el caso de que haya un error en una ficha determinada, pues la buscamos según el número. Pero repito,
el control que tiene EpiInfo por cada ficha grabada, él lo hace internamente y tiene que ver con el número de encuesta que nosotros le indicamos en que va a iniciar. Si no se hace la segmentación, se tiene que hacer un duro trabajo pasando por Excel para tratar de unir esos datos en una sola encuesta. Eso se tiene que hacer porque sería ridículo hacer el análisis por cada encuestador que fue. Imagínense si fueron 50 encuestadores a diferentes lugares, no voy a hacer el análisis por encuestador. No, 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 jamás. Sino de que voy a hacer una sola base de datos de todos los pedacitos que le di a cada encuestador. La base de datos es la misma, con las mismas preguntas, pero fueron a diferentes lugares. Traen datos diferentes. Entonces se hace una sola con cada uno de los datos de los encuestadores y esa es la que se analiza. Lógicamente, pues se tendrá que ver otra clase para ver cómo es que se hace eso y por ahí la tengo grabada que se las voy a poner en la plataforma una vez que cumplamos esta clase práctica. Para finalizar, entonces ustedes van a crear la encuesta con estos datos y en clase vamos a aprender a programar el código check con los valores de que si fuma, ¿verdad? O si tomó café. Muchas gracias, saludos a todos y a todas.